Decían que había nacido en el mismo pueblo, y que probablemente moriría allí, que sus pies conocían de memoria las aceras gastadas, las esquinas donde el viento siempre soplaba un poco más fuerte, el olor a pan recién hecho de la única panadería de la calle principal. Era un hombre de costumbres tan arraigadas que, para muchos, parecía formar parte del paisaje. Como el viejo farol que ya no alumbraba pero nadie se atrevía a quitar, o como ese banco de madera frente a la plaza que crujía al sentarse, pero que siempre estaba ocupado por alguien que sabía que ahí se estaba mejor. Su nombre era Ernesto, aunque todos lo llamaban Don Ernesto, incluso quienes eran apenas unos años más jóvenes. No tenía esposa, ni hijos, ni hermanos que le quedaran cerca. Vivía en la misma casa donde había crecido, una construcción modesta, con paredes encaladas y un tejado de tejas rojas que crujía cuando llovía fuerte. Cada mañana, a las 7:30 en punto, Ernesto abría la ventana de su cocina y dejaba que el aire fresco de la mañana entrara. Preparaba café en una vieja cafetera de aluminio, el mismo café que compraba desde hacía décadas, molido en la tienda del señor Martín. Luego salía al porche, taza en mano, y observaba cómo el pueblo despertaba. No viajaba. No porque no pudiera, sino porque nunca sintió la necesidad. El mundo, para él, era ese conjunto de calles, rostros y sonidos que lo habían acompañado toda su vida. El canto del gallo de la familia Ortega, el repiqueteo de la bicicleta de Clara, la cartera que siempre llevaba una flor prendida en el cabello, el aroma a eucalipto que traía el viento en las tardes de verano. Algunos pensaban que eso era tristeza, que no querer ir más allá de lo que sus pasos conocían era una forma de renunciar. Pero Ernesto, en su silencio, sabía que la vida no se medía en kilómetros recorridos, sino en la profundidad con que se vivían los días. A veces, se sentaba en la plaza, bajo la sombra de un plátano enorme, y veía pasar la vida como quien mira un río. No trataba de detenerla, ni de cambiar su curso. Simplemente la contemplaba. Y en esos momentos, su mirada parecía decir que todo lo que necesitaba estaba ya allí. Había, sin embargo, un cuaderno. Un cuaderno de tapas duras, color azul gastado, que Ernesto guardaba en el cajón más profundo de su escritorio. No lo enseñaba a nadie. Cada cierto tiempo lo abría con cuidado, como si las hojas fueran frágiles, y escribía en él. No eran cartas. Tampoco diarios. Eran fragmentos. Descripciones de un amanecer. El recuerdo de una voz. El sonido de la lluvia contra el tejado una noche en que no pudo dormir. Ese cuaderno era su viaje. En él cabían mares que nunca había visto, montañas que solo había imaginado, calles adoquinadas que había leído en algún libro. Ernesto viajaba con la mente, y tal vez por eso nunca sintió que le faltara nada. Pero, como suele ocurrir con las vidas tranquilas, hubo un día en que algo se movió. Algo pequeño, apenas un detalle, que empezó a cambiar la forma en que el pueblo veía a Ernesto, y la forma en que él se veía a sí mismo. Todo comenzó con una carta sin remitente claro, escrita a mano con una caligrafía elegante. La encontró una mañana en el buzón, entre la propaganda del supermercado y el recibo del agua. El sobre era de un tono crema, cerrado con un sello de cera roja. Ernesto lo sostuvo un instante en la mano, sintiendo que el papel guardaba una temperatura distinta, como si hubiera viajado desde muy lejos para llegar a él. No la abrió de inmediato. Terminó su café, lavó la taza, se sentó frente a la mesa de la cocina y, solo entonces, rompió con cuidado el sello. Dentro había una sola hoja, y en ella, una frase que lo dejó inmóvil. A veces, los viajes comienzan sin mover un pie. No había firma, ni dirección, ni más palabras. Solo esa frase. Ernesto la leyó varias veces, como quien escucha una melodía nueva y trata de memorizarla. Luego, sin saber por qué, la dobló con cuidado y la guardó dentro de su cuaderno azul. A partir de ese día, algo cambió en su rutina. Seguía abriendo la ventana a las 7:30. Seguía tomando su café y observando la calle. Pero de vez en cuando, su mirada se detenía más tiempo en el horizonte,
más allá de las colinas bajas que rodeaban el pueblo. Era como si esa frase hubiera dejado una puerta entreabierta en su mente. No era ansiedad, no era urgencia. Era una curiosidad suave, casi tímida, como la luz que se cuela por una rendija. Y, aunque no lo decía en voz alta, Ernesto empezaba a preguntarse qué habría más allá de lo que sus pies conocían. Ese invierno, el pueblo se cubrió de niebla durante días. Las calles se volvían silenciosas, los faroles parecían flotar en el aire, y el sonido de las campanas de la iglesia llegaba apagado, como desde otro mundo. En ese clima, la figura de Ernesto, caminando despacio con su abrigo largo y su gorro de lana, parecía parte de una postal antigua. Un día, mientras volvía de la tienda, vio algo extraño. Un niño, sentado en el borde de la fuente de la plaza, con una mochila a sus pies. No parecía del pueblo. Su ropa estaba gastada, y sus zapatos, cubiertos de barro. Miraba el agua de la fuente como si buscara algo allí dentro. Ernesto se acercó despacio. El niño levantó la vista, y sus ojos eran de un azul muy claro, casi transparente. ¿Estás perdido?, preguntó Ernesto con voz suave. El niño dudó un momento antes de responder. Estoy esperando. No dijo a quién, ni qué. Solo esperando. Y por alguna razón, esas palabras hicieron eco en Ernesto, igual que había pasado con la carta. No lo sabía aún. Pero esa mañana, junto a la fuente y con la niebla cubriendo el pueblo, estaba dando su primer paso en un viaje que no había planeado. La niebla siguió en su sitio, como si el pueblo hubiera decidido respirar más lento para no espantarla. Ernesto y el niño se miraron sin prisa, con esa cautela con la que dos desconocidos tantean un puente que no saben si resistirá el peso de una conversación. El agua de la fuente caía en un hilo tímido, un sonido tan suave que parecía pedir permiso. ¿Esperando a quién?, volvió a preguntar Ernesto, no como quien interroga, sino como quien ofrece un lugar para dejar una palabra pesada. El niño bajó la vista a la mochila, la abrió, revolvió dentro con dedos helados y sacó una libreta de hojas arrugadas. La sostuvo un segundo, dudando. Entonces la abrió por una página marcada con un trozo de hilo y la giró hacia Ernesto. Había un dibujo hecho con lápices de colores. Una casa con techo rojo, un árbol, una nube que se desplazaba apenas sobre el borde del papel. Debajo, con letra grande, alguien había escrito: Casa de la tía Inés, calle del Olivo, pueblo de al lado. A ella, dijo al fin. Estoy esperando a la tía Inés. Ernesto asintió con un movimiento casi invisible. El nombre le sonaba, pero no pudo ubicarlo entre los rostros conocidos. ¿Vive cerca? No, negó el niño. Vive más allá de la colina. Ernesto miró hacia el norte. Detrás del manto de niebla estaba, efectivamente, la colina. Más allá, otro pueblo de casas bajas al que él, en sus 70 y tantos, apenas había ido un par de veces. Una vez de joven, a buscar un repuesto para la bomba de agua. Otra, unos años después, a un funeral. Le pareció curioso que justo ese sitio apareciera ahora, traído por la mochila de un desconocido. ¿Y por qué esperas aquí y no vas hasta allá?, preguntó con suavidad. Porque me dijeron que no caminara solo, dijo el niño, encogiendo los hombros dentro de una chaqueta que le quedaba grande. Y porque pensé que ella me encontraría donde hubiera agua. ¿Le gusta el sonido del agua? Ernesto se quedó un segundo detenido en esa frase. El sonido del agua. Recordó a su madre, joven y luminosa, haciendo callar la casa para escuchar la lluvia, como si la lluvia trajera noticias de alguien que viajaba por el mundo cayendo sobre todos los tejados. Sintió, por un instante, que el pasado y el presente tocaban el mismo borde de su taza vacía. ¿Cómo te llamas? Simón, respondió el niño. Yo soy Ernesto, asintieron, y aquel gesto pequeño fue un pacto sin firmar. Ernesto miró sus manos moradas por el frío. Ven, dijo. Vamos a mi casa. Te daré algo caliente y esperamos un poco más. Si no aparece,
Vemos qué hacemos. Anduvieron despacio. La niebla se pegaba a la piel como una tela húmeda. Ernesto notó el peso leve de los pasos de Simón, el modo en que miraba a los lados con cuidado, como si cada esquina pudiera ofrecerle la respuesta que buscaba. Pasaron junto a la panadería. La panadera, al verlos, levantó una mano con harina hasta la muñeca. El olor a pan caliente abrazó la calle. ¿Eres de por aquí?, preguntó Ernesto. No, dijo Simón. Pero me sé el dibujo de la casa de la tía. Ella dibuja bonito. Siempre me decía que cuando hiciera falta, siguiera la nube sobre el techo rojo. Ernesto no preguntó a qué llamaba hacer falta. Notó una sombra resbalando por esa frase, un dolor con la alfombra levantada para no tropezar. Entró con él en la cocina, encendió el fogón, puso a calentar leche con canela y dejó que el vapor hiciera su parte. Desentumecer los hombros, devolver color a la cara del niño, volver habitable el silencio. ¿Vives con tus padres, Simón?, preguntó, cuidando la distancia de la pregunta. Vivía, dijo el niño, y la palabra cayó en la mesa con la gravedad exacta de una granada que nadie quiere detonar. Mamá se fue. Fue como un viaje sin valija. Papá trabaja lejos. La tía Inés dijo que, si no volvían a recogerme, yo siguiera la nube. Ernesto sintió una punzada, algo agudo que no se quita con abrigo. Sirvió la leche en 2 tazas. Acercó una a las manos de Simón y la otra a las suyas, no porque la necesitara, sino para sostener algo. Entonces esperaremos, dijo. A veces los viajes empiezan. Calló a punto de repetir la frase de la carta. Se corrigió. A veces empiezan con una taza de leche caliente. Simón sonrió con la comisura de los labios, lo suficiente para que Ernesto sintiera que una puerta, diminuta pero real, se abría. Terminaron de beber. Y das Gute. Mientras la cocina recuperaba su orden de siempre, Ernesto fue hasta el escritorio. Abrió el cajón hondo. Miró el cuaderno azul. Dudó. Lo tomó, no porque fuera a mostrarle a Simón sus mares inventados, sino porque, desde que llegó la carta del sello rojo, el cuaderno se había convertido en un hilo que quería seguir. Lo apoyó sobre la mesa sin abrirlo. ¿Sabes leer mapas?, preguntó. Un poco, la tía me enseña con dibujos. Ernesto asintió y, en lugar de desplegar un mapa de carreteras, trajo una caja de cartón con postales. Las guardaba desde hacía décadas. Algunas las había comprado él en la tienda del señor Martín, no para enviarlas, sino para mirar las imágenes. Otras, pocas, habían llegado de manos de gente que sí había viajado. Una sobrina que cruzó el océano como quien cruza una calle. Un vecino que emigró y no volvió. Un vendedor ambulante que dejó un saludo apresurado en un cartón con una playa que Ernesto nunca conoció. No son mapas, dijo, pero tal vez sirvan. Simón acercó la silla y fue levantando una postal tras otra. Había una con un faro plantado como un dedo de luz, otra con montañas que parecían guardias de piedra. En una, el cielo era tan azul que dolía un poco mirarlo. Mi tía dice que el mundo es como un libro sin punto final, dijo Simón sin despegar la vista de una postal con adoquines brillantes. Que uno puede leer una misma página toda la vida y seguir encontrando palabras nuevas. Ernesto sonrió, sorprendido por la exactitud con que esas palabras respondían al rincón más secreto de su cuaderno. Tu tía es sabia. Y cocina pan con romero. Huele como esta cocina, pero más verde. El romero despierta los días, dijo Ernesto, recordando plantas que ya no tenía en el patio. Pasaron unos minutos en silencio, acomodando las postales como si fueran piezas de un rompecabezas que no busca completarse, solo acompañar. Afuera, la niebla empezó a levantarse con desgano. La luz encontró la mesa. En ese gesto de claridad, alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves.
Ernesto y Simón se miraron. El niño se puso de pie tan rápido que la silla chirrió. Ernesto caminó hasta la entrada. Abrió. En el umbral, una mujer de unos 50 y tantos, bufanda oscura, ojos que parecían acostumbrados a sostener noticias. «¿Don Ernesto?», preguntó. «Sí. Perdone que llegue sin avisar. Me llamo Inés. Busco a un niño. Se llama Simón». La palabra Inés atravesó la cocina como una cuerda que de pronto se tensa y trae algo hasta la orilla. Simón ya estaba ahí, a 2 pasos. La mujer lo miró como si contara lunares invisibles para estar segura. La mano en la bufanda tembló apenas. «Tía», dijo Simón, quedo, como si nombrarla fuera un conjuro que debía hacerse sin lastimar el aire. No hubo abrazos bruscos, ni lágrimas ruidosas. Solo un acercarse lento, como 2 mareas que por fin encuentran el punto donde se rozan. Inés le puso una mano en la cabeza, con esa delicadeza que tienen los gestos cuando vienen de lejos. «Gracias», dijo a Ernesto. «Me dijeron que lo vieron en la plaza y que vino con usted». «Solo fue un poco de leche y calor», respondió él. «Y esperar». Inés inclinó la cabeza, en gratitud. Miró la mesa, las postales extendidas, el cuaderno azul cerrado como un secreto a medio respirar. «Simón», dijo, «tenemos que irnos. Hay cosas que explicar y pan por amasar». El niño miró a Ernesto. Fue una mirada larga, de esas que dicen gracias, sin que la lengua se meta. Ernesto asintió. «Pueden llevarse una postal», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «La que quieran. Para recordar que... que en esta casa también hay puertas». Simón recorrió las imágenes con el dedo. Se detuvo en una con un camino de tierra entre 2 campos. No había mar, ni montaña, ni faro. Solo un sendero que se perdía en el horizonte. «¿Esta?», dijo. «Parece que no va a ninguna parte y a todas a la vez». «Buena elección», dijo Ernesto. Salieron los 3. La niebla se había levantado lo suficiente para dejar ver la colina como un hombro. Inés le dio a Ernesto un trozo de papel. «Por si alguna vez quiere pan con romero», dijo. «O si Simón extraña las postales». El papel tenía una dirección: Calle del Olivo. Ernesto notó el techo rojo dibujado en una esquina y, debajo, una nube hecha con la misma mano que vio en la libreta. Sonrió. «Tal vez», dijo, sin prometer nada. «Tal vez un día». Los vio alejarse, la figura de Inés, firme y cansada. La de Simón, un paso más liviano, apretando la postal. Cerró la puerta con cuidado y volvió a la mesa. Reunió las postales, las guardó en la caja. Puso el cuaderno delante de él. Lo abrió. En la primera hoja en blanco escribió, con una letra que hacía años no le temblaba tanto: «Hoy entró en mi cocina un camino». La frase se quedó ahí, brillando apenas, como la costura discreta de algo que está empezando. Sintió la casa distinta, no más grande ni más pequeña, distinta. Había, en el aire, una claridad nueva, una especie de promesa que no exigía nada, que no empujaba, que solo invitaba. Se levantó, fue al porche, abrió la ventana como cada mañana, y dejó que el aire que venía del norte se metiera hasta el fondo de la casa. Sintió el aroma vago de pino, un borde frío, y mezclado con todo eso, una ternura que no supo de dónde venía. Entonces se acordó de la carta. La sacó del cuaderno, la frase única como un hilo. A veces los viajes comienzan sin mover un pie. Sonrió, esta vez sin dudas. La dobló de nuevo, y antes de guardarla, escribió al pie una respuesta que no pensó demasiado. Y a veces, basta con abrir la puerta. Al día siguiente, la vida volvió como vuelve siempre. Clara pasó en su bicicleta con una flor nueva en el cabello. El gallo de los Ortega cantó a destiempo. La panadería abrió con su respiración de horno. Pero algo en Ernesto caminaba distinto.
como si dentro de sus pasos hubiera un paso más, invisible, reciente. Por primera vez en mucho tiempo, miró la colina no como frontera, sino como pregunta. No necesitaba respuesta, todavía. Le bastaba la pregunta, limpia y entera. A media mañana golpearon de nuevo. Ernesto abrió. Era Clara, la cartera, con un paquete pequeño en las manos. «Para usted, don Ernesto», dijo. «Lo dejaron anoche. No tiene remitente». El paquete era plano, cuadrado, envuelto en papel marrón y atado con una cuerda. Pesaba poco, pero su ligereza era engañosa, como la de las cosas que traen consigo un ruido de mundo. Ernesto lo llevó a la mesa, deshizo la cuerda con una paciencia que no era ceremonia ni miedo. Abrió el papel. Dentro había un mapa. No uno de carreteras, ni un dibujo de escuela. Un mapa antiguo, de esos con bordes que